Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 21, el primer encuentro con el tarot. 20 de agosto de 1349, lunes. 15 en punto. Cuando Edward emergió de aquel estado de profunda confusión y color carmesí, se encontró de nuevo en el grandioso palacio que parecía la morada de un gigante, el castillo de Sefira. Sentado a la antigua y desgastada mesa larga de bronce, divisó tres figuras nebulosas a su alrededor, con el loco, envuelto en una espesa niebla, presidiendo el asiento de la cabecera. En cuanto Audrey llegó a la reunión de tarot, buscó inmediatamente a Edward con la mirada. Sin embargo, se sorprendió al ver a dos personas nuevas frente a ella. A juzgar por su físico y el color de su cabello, una de ellas era sin duda Edward. Instintivamente, lo observó varias veces más. En cuanto a la otra persona, activando el modo espectador, Audrey observó atentamente a la alta recién llegada. No parece muy mayor, su lenguaje corporal sugiere que está algo nervioso e inquieto. Sin embargo, a pesar de eso, mantiene cierto nivel de silencio, transmitiendo una sensación de lobo solitario, sí, un aura de lobo solitario. Sus sutiles movimientos no pasaron desapercibidos para Klein, quien se sorprendió momentáneamente. La reacción de la señorita Justicia hace un momento. Es como si ya esperara que nuevos miembros se unieran a la reunión de tarot de hoy. Además, cuando observó a la torre, solo se detuvo unos segundos, pero no pude evitar la sensación de que lo reconoció. Mientras tanto, su comportamiento hacia el sol fue mucho más propio de alguien que está evaluando a un completo desconocido. Comillas, podría ser que Justicia y Torre sean conocidos en la realidad. Tras memorizar esta observación, Klein introdujo con calma. Estos dos son los nuevos miembros. Sus títulos son Torre y Sol. Aquí tenemos a la señorita Justicia y al señor Ahorcado. Alger frunció ligeramente el ceño, algo disgustado porque el bufón había reclutado de repente a dos nuevos miembros. Sin embargo, rápidamente disipó su descontento con un pensamiento irónico, comillas, porque alguien tan poderoso como el señor bufón se preocuparía por nuestras opiniones. Tras recuperar la compostura, Alger saludó a todos: buenas tardes, señorita Justice, señor Tower, señor Sun. Edward se puso de pie, se quitó el sombrero y devolvió el saludo: buenas tardes a todos. En comparación con él, Derrick el Sol parecía mucho más nervioso y reservado. En ese momento, Audrey dirigió su mirada hacia la cabecera de la larga mesa de bronce y se dirigió al bufón: señor bufón, he recogido 3 páginas más del diario del emperador Roselle. Inicialmente, solo recordaba 2 páginas, pero después de estudiar el contenido del cuaderno y con la ayuda de Edward, logró memorizar las 3. Klein, manteniendo su compostura, preguntó: señorita jueza, ¿qué desea a cambio? Audrey fingió contención y respondió: ya sabes que estoy a punto de digerir por completo la poción espectador. Espero obtener la fórmula de la poción telépata con antelación para poder preparar los materiales. La fórmula de la secuencia 8 para el camino del aprendiz también me serviría, ya que mi amiga la necesita. Si estas 3 páginas no son lo suficientemente valiosas, yo, puedo pagar una cantidad adicional. A mitad de su frase, de repente entró en pánico y se corrigió apresuradamente. Comillas, lo siento, señor tonto. Lo que quise decir es que, puede especificar la compensación que desea. Sí, eso es lo que quise decir. Creo que el gran señor tonto probablemente preferiría que simplemente le dieras algo de dinero directamente. Edward la ridiculizó en silencio para sus adentros. Sinceramente, no esperaba que Audrey se acordara de ayudarle también a pedir la fórmula de una poción. Esta inesperada amabilidad le conmovió. Ahora le debo cada vez más favores. Le echó un vistazo a Audrey justo a tiempo para encontrarse con su mirada. Sus ojos brillaron levemente como si dijera en silencio: solo soy un estudiante de último año que se preocupa por ti. Mientras tanto, Klein, que había estado observando todo esto, no pudo evitar exclamar para sus adentros: comillas, definitivamente se conocen. En ese momento, Derrick habló de repente: comillas, fórmula de la poción telépata, ¿te refieres a la telépata que lleva a analista psíquico? Audrey se volvió hacia él sorprendida. Comillas, ¿lo sabes? Acaba de referirse a psiquiatra usando el término antiguo analista psíquico. Pero, ¿por qué alguien de esta época usaría un nombre arcaico? Qué raro, este tipo.
Completamente ajeno a que había revelado algo inusual, Derrick respondió con seriedad. Comillas, puedo ayudarte a obtener esta fórmula. Tras decir eso, añadió rápidamente, esta secuencia proviene de la raza de los dragones. Dado que nuestra ciudad de plata estuvo una vez bajo el dominio de la corte del rey gigante, y debido a que los gigantes y los dragones son enemigos acérrimos, la ciudad de plata siempre ha tenido acceso a las secuencias 9, 8 y 7 de este camino. Puedo encontrar la manera de conseguirla. Edward no pudo evitar suspirar. Como cabía esperar de uno de los tres tontos del club del tarot, completamente desinhibido, revelando todos los secretos. Inicialmente, Klein había querido detener a Derrick, pero tras reconsiderarlo, decidió dejarlo estar. Bueno, al fin y al cabo soy el loco. Que los miembros compartan sus conocimientos solo sirve para reforzar mi imagen misteriosa y omnisciente. Mientras tanto, Audrey parecía confundida, mientras que Alger estaba completamente sorprendido. Intrigada, Audrey preguntó, comillas, ¿Ciudad de Plata? Nunca he oído hablar de un lugar así. ¿Dónde está? Derrick, a su vez, parecía desconcertado. Comillas, ¿no eres de la Ciudad de Plata? Entonces, ¿a qué ciudad, estado perteneces? Al ver que la conversación se estancaba, Klein suspiró para sus adentros. Justo entonces, Edward alzó la mano y dijo, recuerdo haber leído sobre el Reino de Plata en textos antiguos. Me pregunto si tendrá alguna relación con vuestra Ciudad de Plata. Comíllase. De entre todos los presentes, Audrey fue la más sorprendida. Se volvió hacia Edward con incredulidad, casi exclamando, comillas, ¿por qué no me contaste esto antes? Comillas, después de que incluso te ayudé a solicitar una fórmula para una poción. Pero entonces, se quedó momentáneamente perpleja. Espera, no, él no es de este mundo. ¿Dónde leyó esos textos antiguos? Edward notó su descontento, pero su respuesta había sido una decisión improvisada. Solo podría explicárselo más tarde, ya que el asunto involucraba la trama de la novela original. La Ciudad de Plata tiene sus orígenes en la segunda época, a partir del Reino de Plata bajo el dominio de la corte del rey gigante. Durante la tercera época, tras la caída de la corte del rey gigante, el Reino de Plata se convirtió al culto del Señor que lo creó todo, el Dios omnisciente y omnipotente. Posteriormente, durante el cataclismo, el Reino de Plata desapareció. Edward miró a todos. Eso es todo lo que sé. Justo después de terminar de hablar, se dio cuenta, un momento, ¿acaso este tipo de conocimiento secreto no debería considerarse información valiosa? Debería haber cobrado por ello. Realmente necesito adaptar mi mentalidad a las reglas del mundo de los misterios. Klein miró a Edward, cuyo rostro estaba oculto por la niebla, pero su sorpresa era innegable. La información que compartió fue breve, pero coincide con el marco general que describió Littleson. ¿De qué tipo de familia proviene? Que posee registros de la segunda y la tercera época. Audrey, por otro lado, estaba completamente atónita. Ni el señor Tonto ni el señor Sol refutaron sus palabras, lo que significa que decía la verdad. Pero ¿cómo podía saber algo tan antiguo? Comillas, este tipo, definitivamente me está ocultando muchas cosas. Derrick vaciló y dijo, no sé mucho sobre lo que mencionaste acerca de la segunda época, pero lo que sucedió en la tercera época sí nos ocurrió en la Ciudad de Plata. En aquel entonces, efectivamente nos llamábamos el Reino de Plata. Sin embargo, mencionaste que el Reino de Plata desapareció después del cataclismo. ¿A qué te refieres? Si bien fuimos abandonados por nuestro Señor, hemos existido durante miles de años. Edward se encogió de hombros. Simplemente estoy repitiendo lo que estaba registrado en ese texto antiguo. No sé nada más allá de eso. Audrey apretó los labios. Este tipo podía mentir sin pestañear. Mientras tanto, Alger captó una palabra clave, abandonado. Una tormenta rugía en su mente. Abandonados por su señor. ¿Su deidad? ¿Acaso no se refiere a la legendaria tierra abandonada de los dioses? El loco conoce la ubicación de la tierra abandonada por los dioses, e incluso puede traer gente de allí al club del tarot. Pum, pum. Klein dio un ligero golpecito a la mesa y dijo con tono tranquilo, ya basta de hablar de Ciudad de Plata, continuemos con tu transacción. Sí, señor tonto. Audrey asintió levemente y luego se volvió hacia Derrick. Comillas, entonces, ¿dices que puedes conseguir la fórmula de la poción de telepata? Sí, pero necesitaré algo de tiempo, admitió Derrick con cierta timidez antes de añadir rápidamente, pero sin duda puedo conseguirlo. Comillas, ¿y qué necesita el señor Sun a cambio? Derrick respondió con firmeza, me gustaría cambiarlo por la fórmula de secuencia inicial de la Ruta del Sol.
Comillas la ruta del sol, el bardo de la secuencia 9, preguntó Alger. Como era de esperar, Audrey no tenía la fórmula para Bard, así que intentó un enfoque diferente. Puedo ayudarte a buscarla o pagarte la cantidad equivalente en libras de oro. Antes de que Derrick pudiera averiguar qué eran las libras de oro, Klein intervino. Puedo proporcionarle a Sun la fórmula del bardo. A cambio, Sun obtendrá la fórmula del telepático para la señorita Justicia lo antes posible, preferiblemente en 2 reuniones. Mientras tanto, la señorita Justicia me entregará las nuevas páginas del diario del emperador Roselle, completando así la transacción. Según el principio de igualdad de trato, Sun está en desventaja. Sin embargo, solo ha prometido obtener la fórmula. Una vez que la entregue, la señorita Justicia podrá considerar cómo compensarlo. Como alternativa, puedo compensarlo yo mismo y la señorita Justicia puede darle dinero a uno de mis benditos. Necesita fondos para ciertos asuntos en este momento. Esto se debe a que Sun tal vez no puede recibir una compensación en efectivo o material directamente de la señorita Justicia. Nadie se opuso a la propuesta del señor Fall. Sin embargo, Alger sintió una punzada de decepción. Inicialmente había querido obtener más información sobre la ciudad de Plata ofreciendo él mismo la fórmula del bardo. Tras esto, Klein le entregó la fórmula de Bard a Derrick, consiguiendo a cambio las 3 páginas del diario de Roselle. Acto seguido, comenzó a leer las anotaciones. Así que Roselle creó más tarde cartas del tarot basadas en la pizarra de la blasfemia. Tut. Una organización que posee una pizarra de la blasfemia completa, lo que significa que tienen las fórmulas para los 22 caminos, en comparación con ellos, el Club del Tarot, que ni siquiera puede producir una sola fórmula de la secuencia 8, es simplemente, lamentable. Klein apartó la mirada de las páginas del diario y observó a los 4 miembros que esperaban en silencio, sonriendo levemente. En realidad no tienes que esperarme. Es un honor para nosotros hacerlo, respondió Alger con humildad. Mientras tanto, Audrey reprimió la emoción que sentía y no pudo evitar mirar a Edward. Esta vez, supe lo que había en el diario de Roselle antes de que el señor Fall lo leyera. En cierto modo, le llevo ventaja. Al pensar en eso, inmediatamente se sintió culpable. Audrey, ¿cómo pudiste pensar así? Estimados ancianos del mundo del misticismo, dijo Edward de repente. En realidad, solo llevo un día siendo un Beyonder, así que todavía tengo muchas preguntas sobre este reino. Hay una pregunta en particular que me gustaría hacerles a todos ustedes. Recorrió la habitación con la mirada antes de continuar, comillas, ¿qué es exactamente la espiritualidad? ¿Y por qué el uso de habilidades sobrenaturales la consume? Luego, recordando el principio de intercambio equitativo, añadió rápidamente, estoy dispuesto a pagar por la respuesta. Alger respondió, por lo que sé, todos poseen espiritualidad, pero en el caso de los Beyonders, la mayor parte proviene de las propiedades residuales de los materiales Beyonder presentes en su poción. Las habilidades sobrenaturales que adquieren también proceden de esas criaturas Beyonder. Este es uno de los elementos clave para formular una poción con éxito, y también la causa fundamental de perder el control. Explicó además, los humanos obtienen habilidades sobrenaturales consumiendo pociones y apoderándose de la espiritualidad y el poder de las criaturas Beyonder. En cuanto a por qué el uso de habilidades sobrenaturales agota la espiritualidad, bueno, simplemente así funciona para las criaturas Beyonder. Dado que derivamos nuestros poderes de ellas, el mismo principio se aplica a nosotros. Entonces, ¿sería correcto decir que una criatura Beyonder es como un arma, y la espiritualidad es su munición? ¿Los humanos son simplemente quienes usan el arma? Preguntó Edward. Alger lo pensó un momento y asintió. En términos generales, sí. En ese caso, sería posible disparar la munición por otros medios. O, por ejemplo, podríamos cargar balas de revólver en un rifle y dispararlas. Alger se quedó momentáneamente atónito. ¿Qué clase de pregunta extraña es esa? ¿Las balas se disparan con un arma? Por supuesto. Si no, ¿qué? ¿Vas a lanzárselas a la gente? Y las balas de revólver ni siquiera caben en un rifle. A pesar de su confusión inicial, consideró cuidadosamente la pregunta y finalmente asintió levemente. Si hablamos de balas y armas de fuego reales, probablemente no. Pero si se trata de espiritualidad, entonces debería ser posible. Diferentes caminos pueden usar el mismo tipo de espiritualidad para activar habilidades sobrenaturales. Supongo que la diferencia entre caminos podría compararse con lo que describiste, revólveres y rifles. Los ojos de Edward se iluminaron al darse cuenta de algo. Comillas, ya veo. Gracias, señor ahorcado. Su respuesta ha resuelto mis dudas. ¿Cuánto oro debo pagarle por esta información?
Alger dudó un instante antes de decir, en realidad, esto es conocimiento básico en el mundo de Beyonder, pero si tengo que ponerle un precio, entonces, 100 libras, señor tonto, ¿qué opina? En ese momento, incluso el gran señor tonto necesitó usar la niebla para ocultar la confusión en su rostro. Al verse involucrado repentinamente en la conversación, solo pudo fingir calma y decir, eso suena razonable. Gracias, señor tonto. Audrey finalmente comprendió a qué se refería realmente Edward. Anteriormente, Edward se había quejado con ella de que la magia en este mundo estaba muy debilitada, y habían especulado que se debía a la diferencia de rango entre los mundos. ¿Qué ocurriría si se utilizara una espiritualidad de mayor rango en lugar de un poder mágico de menor rango para lanzar hechizos? Permítanme aclarar una cosa, el camino de nuestro protagonista será original, no revelaré nada más allá de eso. Capítulo 22, Espiritualidad y magia. Audrey cambió rápidamente de tema al anunciar que se había aprobado el proceso de selección mediante examen abierto para funcionarios administrativos, antes de pasar a hablar del señor A, al enterarse de que probablemente era miembro de la Orden Aurora. En poco tiempo, la reunión de Tarot alcanzó su fase más crucial. La mirada de Alger recorrió a Audrey y a Edward. Me gustaría contratarlos a ambos para una tarea, con una recompensa adecuada. Tower, las 100 libras que me debes se pueden descontar del pago, pero si la tarea vale más, los compensaré en consecuencia. ¿Qué clase de tarea?, preguntó Audrey, confundida. Alger reflexionó unos segundos antes de responder, he recibido información de que el infame vicealmirante pirata, Huracán Quilangos, ha desembarcado en secreto y se ha infiltrado en Backlund. Se desconocen sus intenciones. Necesito tu ayuda para localizarlo. En cuanto a lo que ocurra después, no tendrás que correr ningún riesgo. ¿Huracán Quilangos, uno de los 7 almirantes piratas? Sí, es un Beyonder de secuencia 6 del Sendero del Marinero, un bendecido por el viento. También posee un objeto místico, que podría considerarse un artefacto sellado. Quienes lo conocen lo llaman hambre insidiosa. Alger lo presentó con tono serio. Los ojos de Edward se iluminaron. Hambre insidiosa finalmente había aparecido. Este era uno de los artefactos sellados más poderosos que el loco usaría en mucho tiempo. Su predilección por el camino del suplicante secreto provenía precisamente de la capacidad del pastor para absorber múltiples habilidades. Alger procedió a detallar los extraordinarios poderes que Quilangos había demostrado tras obtener hambre reptante. Esto logró despertar el interés de Derrick, quien le explicó la aterradora naturaleza del pastor, una secuencia 5 del camino del suplicante secreto. Sin embargo, Audrey se mantuvo firme. Estoy dispuesta a aceptar este encargo, señor ahorcado. Edward asintió también. No tengo ninguna objeción. Si lo consigues, quizás pueda proporcionarte directamente el ingrediente principal para Telepatist. Alger añadió con una generosidad poco común. Trato. Edward levantó la mano. Señor tonto, tengo una idea. Klein apoyó la barbilla en la mano y respondió con calma, habla. Como miembros del Club del Tarot, realizamos intercambios frecuentes, pero estamos lejos unos de otros y no nos conocemos personalmente. Si bien el conocimiento, como las fórmulas, puede manifestarse directamente, resulta complicado intercambiar en privado materiales y artefactos del Beyonder. Me preguntaba si habría alguna manera de hacer nuestras transacciones más cómodas. Edward propuso esto principalmente para acelerar el desarrollo del Club de Tarot. Si el servicio de entrega del loco se estableciera pronto, se resolverían muchos problemas logísticos. Además, permitiría a Klein explorar las capacidades del loco, Castillo de Sefira, con mayor rapidez, lo que también beneficiaría a Edward. Klein guardó silencio un instante. La niebla ocultaba su expresión mientras tamborileaba suavemente con los dedos sobre la mesa de bronce antes de hablar. Entiendo. Se levanta la sesión. Los miembros hicieron una reverencia al unísono. Entendido, señor tonto. De este modo, la primera reunión de tarot de Edward concluyó sin contratiempos. El color carmesí se desvaneció ante sus ojos, y Edward se encontró de nuevo en la villa. Soltó un profundo suspiro y repasó sus palabras y acciones durante la reunión, sumiéndose en la reflexión. Klein no cuestionó la historia ficticia que inventé. ¿Se abstuvo de indagar después, o simplemente no le importó mucho? La razón por la que había creado una familia noble inexistente era para crearse una base sólida que le permitiera revelar más conocimientos ocultos en el futuro. Esta información no solo le serviría como valioso activo comercial, sino que también le ayudaría a integrarse aún más en el Club del Tarot. De lo contrario, ¿qué sentido tendría unirse? Y luego está Audrey.
¿Cómo debería explicarle las cosas? Para ser justos, Audrey había depositado una enorme confianza en él. Sin embargo, él le había ocultado tantas cosas que lo hacía sentir como un canalla mentiroso. Tras un rato, suspiró y negó con la cabeza. Primero debería comprobar si la espiritualidad puede utilizarse para hacer magia. Edward recuperó su varita y primero usó su poder mágico para lanzar un encantamiento de hierro sobre sí mismo. Luego, intentó movilizar su espiritualidad y lanzó un conjuro de levitación sobre la mesa que tenía delante. La mesa flotó correctamente. Pero la energía consumida seguía siendo poder mágico. Comillas está recurriendo por defecto al uso de poderes mágicos. Edward lanzó más de una docena de hechizos seguidos, pero sin excepción, todos consumieron energía mágica. Aunque logré canalizar la espiritualidad con éxito en cada ocasión, los hechizos terminaron utilizando poder mágico. ¿Acaso mi hipótesis era incorrecta? Caminaba de un lado a otro en la habitación. Pensándolo bien, cuando hago magia, nunca pienso conscientemente en lo que se está consumiendo. Simplemente recito el conjuro, agito la varita y lanzo el hechizo, es un proceso automático. Es como conducir un coche. Pisas el acelerador y el coche se mueve. No tienes que preocuparte por el funcionamiento interno del motor. Comillas. ¿Y qué hay de las habilidades de Beyonder? La única habilidad de Beyonder que poseía era la de abrir puertas, y aún no la había usado. Abierto. Con un simple movimiento del pie, la figura de Edward se volvió translúcida, atravesando sin esfuerzo la pared y entrando en la habitación contigua. Mucho más práctico que el amuleto de desbloqueo. El consumo energético por defecto es la espiritualidad, y no hay necesidad de un esfuerzo consciente para gastarla, se siente como lanzar un hechizo. Pero cuando intento usar la espiritualidad para la magia, canalizarla a la fuerza no funciona. ¿Qué otros métodos podría probar? Edward tuvo una repentina inspiración. Comillas Hermes. En el mundo de Lord of the Mysteries, la mayoría de las habilidades de los Beyonders requerían el uso de lenguajes especiales, siendo Hermes el más utilizado. ¿Qué pasaría si usara Hermes para lanzar hechizos? Comillas dejar estupefacto. Un rayo de luz salió disparado de su varita con un silbido, derribando las sillas y mesas a su paso antes de dejar un pequeño cráter en la pared. Comillas éxito. Al sentir que la energía espiritual se le escapaba de su interior, Edward se llenó de alegría. El poder es ligeramente mayor que cuando uso magia. Reparo. Ante sus ojos, todo retrocedió como si el tiempo mismo se hubiera invertido, devolviendo la habitación a su estado original. Edward sonrió. Solo necesito cambiar de idioma antes de lanzar un hechizo, como golpear un diente para activar la visión espiritual, y la magia se encargará del resto. Comillas me encanta la magia. Continuó agitando su varita, lanzando hechizo tras hechizo mediante la espiritualidad. El consumo de energía espiritual no es muy significativo. Con mi espiritualidad actual, podría sostener una batalla a pequeña escala, pero estos son solo objetos inanimados, aún no sé qué tan efectivo será contra un Beyonder. Necesito encontrar uno para probarlo. Una sonrisa educada pero ominosa se dibujó en su rostro. Jejejeje, Susie, voy a por ti. En ese preciso instante, una voz resonó desde la sala de estar. Comillas maldita sea, estoy perdido otra vez. Emlinvite sentía que últimamente había tenido muy mala suerte. Como noble sanguinario, ¿acaso no se había limitado a tomar unas cuantas muestras de sangre del hospital? Sin embargo, la iglesia de los vigilantes nocturnos de la noche eterna le había tendido una emboscada específicamente. Si no se hubiera gastado todas sus libras de oro en muñecas últimamente, podría haber comprado sangre fresca de esas jóvenes puras. Su sabor era muy superior a la mezcla caótica que se encuentra en los viales de sangre. Menos mal que cogí esta llave la última vez. Si no, estaría en un buen lío. Emlyn miró a su alrededor con recelo. Comillas, ¿dónde estoy? Maldita sea, me he vuelto a perder. Cuando Edward llegó a la sala de estar, vio a un hombre de unos 20 y tantos años que murmuraba para sí mismo. El hombre tenía el pelo negro y los ojos rojos, el puente de la nariz alto y los labios finos, era guapo, aunque carecía de masculinidad. Pelo negro y ojos rojos. Si no recuerdo mal, esa es una característica de los vampiros. ¿Un vampiro perdido? ¡Qué casualidad! Justo cuando necesitaba un Beyonder para probar mi magia. Comillas, ¿quién anda ahí? Emlyn dilató las fosas nasales y se giró hacia Edward. Puedo olerte, Sal. Tío, entraste en mi casa y aún así actúas con tanta hipocresía. Edward levantó el encantamiento de desilusión. Emlyn se dio cuenta inmediatamente de que Edward también era un Beyonder.
Rápidamente dijo, disculpen, me perdí, me voy ahora. Sin dudarlo, se giró e intentó activar el poder de su llave para atravesar la pared y escapar. Acción llave. Con un gesto de la mano de Edward, una llave antigua de latón voló hasta sus manos. Al perder la llave maestra en plena huida, Emlyn estuvo a punto de estrellarse de cabeza contra la pared. Molesto, se volvió hacia Edward. Comillas, devuélvelo. Emlyn dio un paso adelante, y sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras con misteriosos símbolos y dibujos grabados. Tarantallegra. El cuerpo de Emlyn se puso rígido mientras sus piernas comenzaban a moverse incontrolablemente en un frenético baile de claqué. Luchó por detenerse, pero se encontró completamente impotente. El miedo se apoderó de su corazón. Comillas, ¿qué me has hecho? Para allá. Levi Corpus. Emlyn se puso boca abajo y quedó suspendida en el aire. Reaccionando con rapidez, hizo aparecer un par de alas de murciélago translúcidas a sus espaldas, utilizando su breve capacidad de vuelo para alejarse de Edward. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y corrió hacia la ventana. Impedimenta. Comillas, aturdir, aturdir, aturdir. El cuerpo de Emlyn se detuvo bruscamente en el aire antes de estrellarse contra el suelo, como si le hubieran golpeado 3 ladrillos pesados seguidos. Inconsciente. Tras confirmar que Emlyn se había desmayado, Edward analizó inmediatamente sus hallazgos. Como era de esperar, es un vampiro, un Beyonder natural de secuencia 7. Incluso él fue noqueado por 3 hechizos aturdidores. Esta magia espiritual es aún más poderosa de lo que esperaba. En combate real, el consumo de espiritualidad es varias veces mayor que el de la magia normal, pero si uso bien los hechizos y mi precisión es alta, incluso los Beyonders de mitad de secuencia no deberían ser demasiado difíciles de manejar. Quizás incluso. Hizo una pausa. No, todavía no tengo suficientes datos. No debería sacar conclusiones precipitadas. Con un movimiento de su varita, lanzó algunos hechizos más. Lo más importante es que puedo potenciar la magia aumentando la cantidad de espiritualidad utilizada. Cuanto mayor sea el gasto, más fuerte será el efecto. Comillas, ¿acaso esto no significa que, mientras tenga suficiente espiritualidad, todo es posible? La espiritualidad más magia parecían producir resultados mucho mayores que simplemente 1 más 1 igual a 2. En efecto. Su mayor virtud en el mundo del Señor de los Misterios seguía siendo la magia. Capítulo 23, el tonto prefiere a los hombres. 5 minutos después, Emlyn se despertó en el sofá. ¿Estás despierto, señor vampiro Emlyn? Comillas, es noble sanguine. Emlyn lo corrigió instintivamente, pero entonces los recuerdos de lo que acababa de suceder volvieron a aflorar. Inquieto, miró a Edward, que estaba sentado frente a él. Comillas, ¿cómo? ¿Sabes mi nombre? Así que realmente era Emlyn. Edward saludó con la mano sonriendo. Oh, hace mucho que he oído hablar de usted, eso es todo. Muy bien, entonces, señor noble sanguine, ya le he dado una lección por entrar sin permiso en mi casa. Puede marcharse cuando quiera. Comillas, ¿en serio? Adiós. Sin dudarlo un instante, Emlyn se levantó y se dirigió hacia la puerta. Justo cuando llegó a ella, la voz de Edward volvió a sonar. ¿No se te olvida algo? ¿No quieres que te devuelva la llave? Sin darse la vuelta, Emlyn respondió, esa es tu llave ahora. Edward pensó un momento y dijo, si quieres recuperar tu llave, puedes cambiarla por la fórmula del boticario. O, si lo prefieres, puedes usar la fórmula para contratarme para un trabajo. Necesitaba la fórmula del boticario como un favor para el vizconde Glaint, al fin y al cabo, fue el vizconde quien le ayudó a conseguir la villa en la que vivía. Esta sería una forma de saldar esa deuda. Emlyn empujó la puerta y se marchó sin mirar atrás. Unos segundos después, Edward se dio cuenta de lo que pasaba. Se golpeó la frente. Comillas, maldita sea, olvidé preguntarle dónde encontró la llave maestra. Si no recuerdo mal, en ese lugar también están las fórmulas para la secuencia 8 y la secuencia 7 del camino del aprendiz. Me surgió un pensamiento inquietante. Un momento. Sin la llave maestra, Emlyn ya no se topará accidentalmente con la iglesia Harvest, ¿verdad? Si eso sucede, tal vez nunca conozca a Klein. Y si eso cambia, ¿qué pasará con los acontecimientos posteriores? Suspiró. Bueno, da igual, ya he batido mis alitas de mariposa, y las repercusiones no harán más que aumentar. En cualquier caso, Klein me salvó la vida esta vez. Tengo que encontrar la manera de hacer algo, para evitar que él y el capitán mueran, ¿verdad? Dejando a un lado sus pensamientos, Edward se enderezó y sonrió.
Lo primero es lo primero, necesito contarle a Audrey sobre el éxito de la magia basada en la espiritualidad. En Pressborough, la lujosa finca de la familia Hall. Audrey estaba sentada en un mullido sofá, bebiendo su té con calma. Un destello de alegría brillaba en sus ojos. Susie, tumbada en un rincón, la observaba con curiosidad. Audrey, pareces muy feliz. Audrey dejó su taza de té, tomó su varita de hueso de dragón y sonrió. Así es, porque he descubierto algo muy interesante. Grieta. El aire se retorció y se distorsionó, y Edward apareció de repente en la habitación. Los ojos de Audrey se iluminaron de expectación. Comillas, ¿cómo te fue? Éxito, dijo Edward con una leve sonrisa. La magia que se lanza usando espiritualidad también funciona con los Beyonders. Acabo de probarla con un pobre hombre que entró en mi casa. En cierto modo, cada hechizo es equivalente a una habilidad de un Beyonder. Comillas, ¿cómo lo hiciste? Lo intenté hace un rato, pero no funcionó. Edward fue directo al grano. Lanza los hechizos usando a Hermes. Dejar estupefacto. Audrey habló en idioma de Hermes y agitó su varita de hueso de dragón. Ella esperó. No pasó nada. Frunció ligeramente el ceño. No funciona, no puedo lanzar ningún hechizo con Hermes. Eso es imposible. Intentó algunos otros hechizos en Hermes, pero obtuvo el mismo resultado. La decepción se reflejó en sus ojos color esmeralda. Sigue sin haber novedades. Edward se rascó la cabeza confundido. Esto no tiene sentido. Solo hay dos posibilidades, Audrey rápidamente ajustó su perspectiva. O estoy haciendo algo mal, o, eres especial, y solo tú puedes hacer magia usando la espiritualidad. Comillas, ¿soy especial? ¿Cómo? Entrecerró los ojos y sonrió. ¿Puedes viajar entre mundos? ¿Acaso eso no es lo suficientemente especial? Edward se quedó sin palabras por un instante. ¿Podría ser realmente otra ventaja de la transmigración? Bueno, basta de hablar de eso. También tengo buenas noticias para ti. Audrey le entregó su varita de hueso de dragón a Edward, con los ojos brillando de diversión. Tras regresar de allí, descubrí que mi varita había absorbido un rastro del residuo de niebla gris que quedaba en mi espíritu, y entonces, se convirtió en un objeto de Beyonder. ¿Comillas qué? Edward tomó la varita de hueso de dragón, con una expresión de asombro. Desarrolló 3 habilidades. La primera es un efecto pasivo llamado, Poder del Dragón, mejora mi poder espiritual, amplifica mis habilidades del camino del espectador e incluso me permite ejercer presión espiritual sobre otros. La segunda es, Escamas de Dragón, que cubre mi piel con una capa de resistentes escamas de dragón. No solo mejora mi defensa, sino que también aumenta mis capacidades físicas. La tercera es, Aliento de Dragón, puedo exhalar llamas abrasadoras para atacar. Edward se quedó sin palabras por un momento. Comillas, esto prácticamente te convierte en un pequeño dragón. Si recordaba bien, la ruta del espectador sí tenía todas esas habilidades que ella mencionó, pero nunca podrían obtenerse en su secuencia. Comillas, ¿tiene algún efecto negativo? Sí. Audrey asintió, con un ligero aire de vergüenza. Pero es algo pequeño, solo tengo que dormir entre un montón de oro y joyas después de usarlo. Edward estaba atónito. Para la mayoría de las personas, este tipo de efecto negativo sería insoportable, pero para Audrey Hall, básicamente no fue nada en absoluto. Un objeto Beyonder con mínimas desventajas y habilidades increíblemente prácticas, incluso en la novela original, objetos como estos eran extremadamente raros. La emoción se apoderó del pecho de Edward, rápidamente sacó su propia varita. Seguía siendo una varita común y corriente. ¿Por qué? Ambas eran varitas mágicas, ambas asistían al club del tarot. Entonces, ¿por qué solo la varita de Audrey se transformó? Podría ser, por el material. Tenía que ser eso. La siguiente vez que regresó al mundo de Harry Potter, necesitó encontrar algunos materiales especiales para poner a prueba esta teoría. En conclusión, tú has dominado la magia basada en la espiritualidad, y yo he desbloqueado las extraordinarias propiedades de mi varita de hueso de dragón. Ambos hemos obtenido algo valioso. Audrey alzó su taza de té con una sonrisa radiante. Así que diría que eso merece ser celebrado. Audrey cogió las 2 tazas de té negro que había sobre la mesa y le dio una a Edward. Salud. Las 2 copas de cristal chocaron entre sí con un sonido nítido. Audrey se bebió el té de un trago y luego dejó escapar un suspiro de satisfacción, casi como si acabara de terminarse un gran vaso de alcohol. Ignorando la sonrisa divertida en el rostro de Edward, continuó. Dicho esto, paso la mayor parte del tiempo en casa, donde estoy a salvo, así que,
Si alguna vez lo necesitas, siempre puedes usar mi varita. La sonrisa de Edward se desvaneció ligeramente. Gracias. Jeje, no es nada. No solo hemos viajado juntos entre mundos diferentes, sino que también nos hemos unido a una gran y misteriosa organización. Además de mis padres y mi hermano, ahora eres mi amigo más confiable. ¿Quién sabe qué pasará en el futuro? Quizás tengamos que luchar codo con codo contra el mal. Su rostro irradiaba ilusión por el futuro. En esta etapa, la señorita Justicia seguía siendo tan pura y amable. Edward dejó suavemente su taza y, en un tono intencionadamente informal, dijo: por cierto, hay algo que quería contarte, sobre por qué parezco saber tanto sobre tu mundo. Ella parpadeó, esperando a que él continuara. Cuando llegué a vuestro mundo, adquirí una habilidad Beyonder bastante peculiar, me permite vislumbrar ocasionalmente el pasado, o el futuro. Dado que planeaba utilizar su conocimiento de la trama a su favor con frecuencia, en lugar de inventar una nueva excusa cada vez o evitar el tema, era mejor establecer de antemano una razón creíble y mutuamente aceptable. Los ojos de Audrey se abrieron de par en par al comprender lo que sucedía. ¿Puedes prever el futuro? Reflexionó un momento antes de preguntar. Entonces, en tus visiones, ¿a quién o a qué ves con más frecuencia? Sobre todo el loco. Los ojos de Audrey se iluminaron al instante y no pudo ocultar la emoción en su voz. Lo sabía, el loco es sin duda el protagonista de esta época. ¿Quién es la protagonista femenina? No hay ninguno. Se quedó paralizada por un momento y luego, con una expresión bastante peculiar, preguntó. Entonces, al loco, ¿le gustan los hombres? Edward estaba completamente estupefacto. ¿Por qué piensas eso? Solo porque no hay una protagonista femenina, tiene que gustarle los hombres. Con el rostro lleno de exasperación, aclaró. No hay protagonista femenina, y al loco tampoco le gustan los hombres. De principio a fin, se ha centrado en recuperar fuerzas para prepararse para el apocalipsis que llegará en más de una década. Simplemente no tiene tiempo para el romance. Un atisbo de compasión apareció en el rostro de Audrey. ¿Ni un solo romance antes del apocalipsis? Oh, cielos. Lo siento, señor tonto, no quise faltarle al respeto. Es que, usted es demasiado genial. Esperar. De repente, comprendió lo que él acababa de decir. ¿Dijiste apocalipsis? Su expresión se tornó seria. ¿Estás diciendo que nuestro mundo se dirige hacia la destrucción? Edward asintió solemnemente. Este es un apocalipsis que ni siquiera las deidades podrán detener, pero tu secuencia aún es demasiado baja, no puedo explicarte demasiado, o podrías corromperte. La expresión de Audrey se tensó. Entonces, ¿consiguió el loco detener el apocalipsis? No sé. Edward negó con la cabeza. Lo que veo son solo imágenes fragmentadas, y además, con mi llegada, es probable que el futuro ya haya cambiado drásticamente. ¿Te refieres a, como el efecto mariposa? Murmuró Audrey pensativa. ¿Y qué hay de mi futuro? Continuarás avanzando por el camino de la audiencia, hasta convertirte finalmente en un ángel bajo el mando del loco. Audrey se quedó paralizada un instante, sin saber si debía estar contenta o no. En ese instante, desde las sombras, surgió la voz de Susie. ¿Qué hay de mí? Edward y Audrey se giraron para mirarla. Habían olvidado por completo que Susie estaba allí, ella era una espectadora nata. Siempre serás la mejor compañera y la asistente de mayor confianza de Audrey. Susie inmediatamente movió la cola alegremente. Eso es maravilloso. Audrey esbozó una sonrisa agridulce. Nunca esperé que me trajeras una noticia tan importante hoy. Sinceramente, casi hubiera preferido que me la hubieras ocultado un poco más. Acabo de terminar de digerir mi poción de la secuencia 9, y ahora me estás hablando del apocalipsis. Edward levantó su varita. ¿Quieres que pruebe un obliviate? Infló las mejillas con fingida molestia. Jajaja. Los dos estallaron en carcajadas. De repente, a Audrey se le ocurrió una idea. Espera, si ese es el caso, ¿conoces todas las fórmulas de las rutas metabólicas? Oh. Edward dudó. En realidad, no tengo visiones tan específicas. De ninguna manera voy a admitir que es solo porque no las memorice bien. Audrey suspiró decepcionada. Qué lástima. ¿Tienes algún plan para el futuro? Solo tengo un objetivo, avanzar lo más rápido posible. En cuanto a cómo. Edward repasó mentalmente sus recuerdos de la trama original.
Las fórmulas del programa Spectator están en poder de una organización secreta. Dado tu estatus, no tardarás en llamar su atención y ser reclutado. ¿Comillas qué organización? No puedo decirlo. Edward negó con la cabeza con impotencia. El alquimista psicológico tenía una conexión secreta con la Orden del Ermitaño Crepuscular. Si se aplicaba su regla de todo lo que se diga será escuchado, no podía arriesgarse a mencionarlos directamente. En cuanto al camino del aprendiz, sus fórmulas están en manos de una familia noble, antigua pero en decadencia, la familia Abraham. Edward sacó la llave maestra. Esto me lo dio ese pobre tipo que entró por casualidad en mi casa hace un momento. Es un objeto Beyonder llamado llave maestra, y se creó cuando un descendiente de la familia Abraham perdió el control tras consumir una poción de aprendiz. Si logro averiguar dónde perdió el control, podré obtener las fórmulas para la secuencia 8 y la secuencia 7. Lo que significaba. Tuvo que ir a buscar a Emlyn de nuevo. Comillas espera, espera, espera. Audrey exclamó de repente al darse cuenta. Acabas de terminar de digerir tu poción y necesitabas la siguiente fórmula, y de repente, de la nada, un alma desafortunada te entrega una pista crucial justo en la puerta de tu casa. Se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de curiosidad y sospecha. Comillas no es demasiada coincidencia. Capítulo 24, el señor y la señora Vite. Edward sintió un escalofrío. En el mundo del Señor de los Misterios, coincidencias como esta solían significar que alguien movía los hilos. ¿Podría ser el hermano mayor de Amon? Echó un vistazo rápido a su alrededor, temiendo que un sacerdote vestido de blanco pudiera materializarse de repente de la nada. Espera, hay otra posibilidad. A Edward se le ocurrió una idea, esto también podría ser la llamada ley de convergencia de características Beyonder. Igual que cuando me alojaba en la posada, tranquilamente, y de repente apareció Xio, lo que me llevó hasta la señorita Vagaforce. Esta vez, Emlyn, que casualmente tenía la llave maestra, entró inexplicablemente en mi casa. Pero, ¿no se supone que esto ocurre cuando las secuencias superiores atraen a las inferiores? Klein tenía la niebla gris, y yo también pertenezco a los 3 senderos de los misterios. Podría ser que yo también tenga mi propia niebla gris. Si Audrey no hubiera estado allí, habría considerado seriamente dar 4 pasos hacia atrás solo para comprobar si podía ascender por encima de la niebla gris. Comillas pensaste en algo. La voz de Audrey lo devolvió a la realidad. Edward reflexionó un momento antes de decir, una posibilidad es que alguien esté orquestando todo desde las sombras. Que yo sepa, los espectadores de secuencia avanzada tienen esas habilidades. La otra posibilidad tiene que ver con las 3 leyes de las características de los Beyonders. Comillas las 3 leyes de las características de los Beyonders. El interés de Audrey se despertó de inmediato. Sacó su pequeña libreta, dispuesta a tomar notas. La primera, la ley de indestructibilidad de las características Beyonder. Esto significa que las características Beyonder no pueden ser destruidas ni disminuidas, solo se transfieren de un recipiente a otro. Por ejemplo, cuando un Beyonder muere, sus características de secuencia se separan de su cuerpo. Estas pueden usarse como ingredientes para elaborar pociones o transformarse en artefactos místicos. Si un Beyonder pierde el control y muere, sus características incluso pueden formar artefactos sellados. Audrey asintió pensativa. Entonces, si alguien no puede encontrar los ingredientes adecuados para una poción, podría simplemente dar caza a otro Beyonder del mismo camino y extraer sus características. Edward se quedó perplejo. Señorita Audrey, ese es un pensamiento peligroso. HMPH, no soy un conejito ingenuo que no sabe nada. La segunda, la ley de conservación de las características de los Beyonders de secuencia similar. Esto significa que, dentro de la misma ruta, la cantidad total de características de los Beyonders permanece constante. Cuando aumenta el número de Beyonders de secuencia alta, disminuye el de Beyonders de secuencia baja, y viceversa. Como acabas de mencionar, los Beyonders de la misma ruta tienden a cazarse entre sí, y esto se vuelve más común a medida que aumenta la secuencia. La última, la ley de convergencia de características de los Beyonders. Los elementos de secuencia alta del mismo camino atraerán de forma intermitente e inconsciente a los Beyonders de secuencia media y baja, y existe una tendencia a que se concentren en un mismo lugar. Audrey asintió con la cabeza en señal de comprensión. Comillas entonces crees que estas coincidencias podrían deberse a la tercera ley, pero también dijiste que solo se aplica a los Beyonders de secuencia alta, y tú eres solo de la secuencia 9. Eso es lo que me intriga. Se frotó la barbilla, reflexionando un momento,
Pero sin encontrar respuesta. En vez de eso, cambió de tema. ¿Recuerdas cuando te conté hace unos días que me habían atacado? Los atacantes eran tus amigos, Xio y Force. Force también es un aprendiz de secuencia 9, lo que parece coincidir con la ley de convergencia. Los ojos de Audrey se abrieron de par en par, sorprendida. Comillas, ¿por qué te atacarían la señorita Xio y la señorita Force? Xio dijo que aceptó una recompensa, pero no tengo ni idea de quién la puso. ¿Podría ser mi padre? No, eso no tiene sentido. Aunque nunca hablamos explícitamente de ello, ya habíamos llegado a un acuerdo. Uf, no pensaba contarle que me convertiría en un Beyonder tan pronto. En la historia original, el conde Hall lo supo bastante pronto. Siendo noble de Loen, un importante banquero y un verdadero genio político, ¿cómo podría ignorar que su amada hija se convertiría en una Beyonder? Ya le preguntaré a mi padre más tarde, decidió. Si de verdad fue él quien puso precio a mi cabeza a mis espaldas, no le volveré a hablar. La hija predilecta de la familia Hall se estaba convirtiendo poco a poco en una pequeña diablilla astuta. Mañana iré a ver a ese pobre tipo que entró por casualidad en mi casa. ¿Quieres venir conmigo? Ah, se me olvidó mencionar que es una criatura extraordinaria por naturaleza, un vampiro del camino del boticario, en la secuencia 7. Audrey estaba asombrada. Comillas, ¿de verdad existen vampiros en este mundo? Pensaba que solo eran mitos, y resulta que son una vía de escape. También existe un camino para los demonios, y es increíblemente peligroso. Su método para digerir pociones suele ser mediante una matanza brutal. Pero, mañana durante el día tengo que asistir a un baile real con mi padre. Parecía un poco decepcionada. Y de noche, si todo sale bien, planeo investigar el lugar donde un descendiente de la familia Abraham perdió el control. Hay muchas probabilidades de que nos encontremos con sucesos sobrenaturales allí. Comillas, entonces definitivamente quiero ir. Cuando Edward salió de Hall Manor, ya era de noche. Vagó por Westborough, disfrutando de diversos bocadillos por el camino. Incluso probó el sistema de metro de este mundo. Para ser sincero, no le gustó nada, era estrecho, sofocante e inestable, básicamente un tren trasladado bajo tierra. De regreso, pasó por King's Avenue y, por casualidad, vio el Museo Real de Backlund. El museo ya estaba cerrado, pero a través de algunas ventanas iluminadas, pudo vislumbrar su grandeza. La carta del emperador negro del mazo de tarot del emperador Roselle está dentro, escondida en algún libro. Me pregunto si podría hacerme con ella antes de tiempo. En la historia original, Klein la había obtenido invocándose a sí mismo y ofreciéndosela como sacrificio. Pero, como se suponía que debía hacerlo, el método más sencillo y directo sería usar el encantamiento de desilusión, aparecerse, tomar la carta y marcharse. No, el manuscrito que contiene la carta del emperador negro solo se sacó para la exposición conmemorativa de Roselle. ¿Quién sabe dónde lo guardan ahora mismo? Además, el Museo del Reino estaba custodiado por al menos un semidios Beyonder. Dado que el viaje al mundo espiritual podía interrumpirse, significaba eso que la aparición también podía verse afectada. Ahí, todavía no tengo suficientes códigos de trucos. La luz carmesí de la luna bañaba las calles en una bruma rojiza. Edward metió las manos en los bolsillos y se adentró en las sombras. Con un leve crujido, desapareció. Al día siguiente, distrito de Southbridge, 48 Riverview Avenue. Usando el mechón de pelo que le había arrancado a Emlyn el día anterior, Edward localizó sin dificultad su residencia. También había intentado usar la llave maestra para encontrar el lugar donde el descendiente de Abraham perdió el control, pero, por desgracia, no funcionó, y en su lugar regresó a la casa de Emlyn. Esta era también la clínica regentada por los padres de Emlyn, el matrimonio Vite, que eran muy conocidos en varios distritos cercanos por su experiencia en diversas pociones y tratamientos de sangría. Buenos días, señor. ¿Se encuentra mal de alguna manera? La única persona que saludó a Edward fue una mujer que aparentaba tener unos 30 años. Tenía el pelo negro y los ojos rojos, rasgos faciales similares a los de Emlyn y vestía una elegante túnica. Lucía sorprendentemente joven y hermosa, probablemente se trataba de la madre de Emlyn, la señora Vite. Edward no pudo evitar envidiar a los vampiros. Eran inmortales por naturaleza. Tras quitarse el sombrero, la saludó cortésmente. Buenas tardes, señora Vite. Soy Edward, amigo de Emlyn. He venido a verlo por un asunto. Comillas, un amigo de Emlyn. La señora Vite se mostró visiblemente sorprendida. Emlyn nunca había mencionado tener un amigo humano, o mejor dicho, aparte de sus muñecos, no parecía interactuar con nadie. Querida,
Por favor, entretén a nuestra invitada un momento. Iré a buscar a Emlyn. Tras mirar a su marido, la señora Vite se balanceó con gracia mientras subía las escaleras. El señor Vite, en cambio, parecía un caballero ejemplar. Llevaba gafas de montura plateada y un abrigo blanco que le sentaba a la perfección, y aparentaba no tener más de 30 años. Curiosamente, parecía incluso más apuesto y varonil que Emlyn. Por favor, tome asiento. Pruebe los granos de café que acabo de tostar. Tras servir 2 tazas de café, sonrió y preguntó, señor Edward, ¿cómo conoció a Emlyn? Oh, compartimos intereses similares. La mano del señor Vite tembló ligeramente mientras sostenía su taza de café. Ah, claro. De repente, se quedó sin palabras. ¿Debía hablar de las muñecas recién lanzadas, o quizás de las mejores combinaciones de ropa para ellas? Afortunadamente, Emlyn bajó poco después, con aspecto bastante disgustado. Deben haberse equivocado. No tengo amigos humanos. Estaba vistiendo a mi querida Emily. Preferiría que te vistieras como una verdadera dama, suspiró la señora Vite con impotencia. Se había cambiado a un estilo de vestido diferente, lo que la hacía parecer aún más joven. Hola, Emlyn. Las pupilas de Emlyn se contrajeron. Comillas, ¿cómo me encontraste? Recordaba vívidamente a Edward. Si bien le apasionaban las muñecas, a veces aceptaba misiones de recompensa para ganar dinero para nuevos modelos. Sin embargo, nunca antes había sufrido una derrota tan humillante, ser completamente dominado sin posibilidad de resistir. La reacción de Emlyn puso inmediatamente a la pareja Vite en estado de alerta máxima, lista para actuar en cualquier momento. No me malinterpretes, dijo Edward, sacando la llave maestra, solo quiero saber de dónde la sacaste, o mejor dicho, de dónde proviene originalmente. ¿Y por qué debería decíroslo? Emlyn miró a sus padres, sintiéndose más seguro. ¿De verdad creéis que podéis con nosotros tres? Edward sonrió y señaló hacia el segundo piso. No estoy seguro de poder enfrentarme a todos, pero si estalla una pelea, vuestra valiosa colección de arriba no se salvará. Comillas, ¿estás seguro de que estás dispuesto a sacrificar a tu querida Emily? Emlyn parecía horrorizada. Dio unos pasos hacia atrás, como si se preparara para abandonar a sus padres y subir corriendo las escaleras para proteger a sus muñecas. Tras un largo momento, apretó los dientes y cedió. Primero, intercambió una mirada con sus padres, luego dijo. Hace unos días, me colé en el hospital del Distrito Sur para robar sangre para beber. Fue entonces cuando me topé con un ladrón. Inicialmente intentaba entrar en la oficina financiera del hospital, pero se perdió y acabó en mis manos. Estaba usando esa llave maestra. Me dijo que la había encontrado mientras se colaba en una casa durante un robo. Al principio, pensó que solo habría una habitación o caja fuerte específica, así que la probó en varias puertas, solo para descubrir que podía abrir cualquier cosa. Después de eso, siguió usándola para cometer múltiples robos con éxito, hasta que lo atrapé y le confisqué la llave. No esperaba que usar la llave me hiciera perderme, por eso terminé ayer en tu casa. Edward asintió y preguntó, comillas, ¿el ladrón mencionó de dónde lo robó? Distrito de Southbridge, calle Verdi 32. Todavía no he tenido la oportunidad de visitarlo personalmente. Gracias, señor Emlyn. Esta información es muy importante para mí. Ahora somos amigos. Emlyn resopló con disgusto. No quiero ser tu amigo. A Edward no le importó. Reflexionó un momento antes de añadir, por cierto, sobre la fórmula de la poción del boticario que mencioné ayer, ¿la tienes? Puedo intercambiarla por libras de oro o alguna otra cosa. Comillas, ¿por qué querría yo eso? Pero tú eres del camino del boticario. Oh, perdón, quiero decir, un sanguíneo, ¿verdad? Emlyn extendió los brazos y dijo con orgullo, somos sanguíneos nobles. No necesitamos tomar pociones como ustedes, los humanos, para avanzar más allá de la secuencia 9 pulgadas. De acuerdo, iba a ofrecer una muñeca más exquisita y hermosa a cambio. Una más exquisita, más hermosa. La voz de Emlyn se elevó de tono antes de corregirse rápidamente, imposible. Ninguna muñeca podría ser más perfecta que Emily. Entonces no te molestaré más. Edward dejó su taza de café y se volvió hacia el señor Vite. Señor Vite, gracias por el café. Es el mejor que he probado nunca. Los ojos del señor Vite se iluminaron y sonrió con orgullo. Por supuesto, estos granos de café fueron cosechados en un profundo cañón del sur de Verwood y tostados personalmente por mí. Si le gustan, todavía tengo más. Comillas, ejem. La señora Vite tosió ruidosamente, interrumpiendo a su marido, que claramente estaba a punto de soltar una larga charla sobre café.
Edward se sintió un poco divertido. ¿Acaso todos los vampiros tenían aficiones peculiares? Emlyn adoraba las muñecas, el señor Vite estaba obsesionado con el café. ¿Y la señora Vite? ¿Le gustaba cambiarse de ropa? Entonces me pondré en marcha. Edward se quitó ligeramente el sombrero, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Esperar. La voz vacilante de Emlyn llamó. Inclinó ligeramente la barbilla, tratando de parecer indiferente mientras preguntaba. Comillas, ¿de verdad tienes una muñeca mejor? Capítulo 25, llamar a la puerta por la noche. Emlyn dudó durante un buen rato antes de ceder finalmente. Quiero decir, si la calidad realmente cumple con mis estándares, no me importaría conseguir algunas más, a cambio de una fórmula de boticario. Te traeré las muñecas dentro de una semana. Una vez que regresó al mundo de Harry Potter, Edward planeaba visitar Akihabara. Aunque solo eran los años 90, el anime japonés ya estaba en pleno auge, así que no debería ser demasiado difícil encontrar algunas muñecas de buena calidad. Con suerte, Emlyn habrá cuidado de su salud para entonces. A continuación, tengo que ir al bar Brave Arch. La casa donde el descendiente de Abraham perdió el control también estaba habitada por un espíritu errante. En teoría, la magia espiritual debería ser efectiva contra los fantasmas vengativos, pero por precaución, Edward planeaba conseguir un revólver y algunas balas purificadoras. Sacó la última botella de poción multijugos, añadió un mechón del cabello de Emlyn y pronto se transformó en él. Gastando otro sol y, contrató a un mensajero que lo guió hasta la entrada del bar Valiente. Este es el lugar, señor. El corredor era un adolescente con ropa andrajosa, probablemente procedente de un barrio pobre. Tras pagarle generosamente, Edward de repente pensó en algo y preguntó, comillas, ¿conoces a Ian? Ian era un niño pequeño de la novela original que trabajaba como detective para un agente doble. Fue el impulsor de la famosa misión del embajador de 5 libras. Los ojos del chico parpadearon un instante antes de que negara con la cabeza con inocencia. Nunca he oído hablar de él. Está bien. Edward no insistió en el tema, se arregló la ropa y abrió la pesada puerta de madera negra del bar Valiente. Un hombre corpulento, de casi 2 metros de altura, estaba de pie junto a la entrada con los brazos cruzados. Miró a Edward y enseguida apartó la mirada. Como aún era de mañana, el bar no estaba lleno. Detrás de la barra, el camarero pulía un vaso mientras reprimía un bostezo, era evidente que no había descansado bien la noche anterior. Edward se acercó a la barra. El camarero esbozó una cálida sonrisa y lo saludó. Buenos días, señor. ¿Qué puedo ofrecerle? Edward colocó un billete de un sol y sobre el mostrador y habló como un cliente cualquiera, yendo directo al grano. Su mejor cerveza, Y. Me gustaría comprar un revólver y algunas balas. Los movimientos del camarero se detuvieron brevemente al dejar el vaso sobre la mesa. Señor, no entiendo muy bien a qué se refiere. Esto es un bar. Si pregunto, significa que me he informado previamente. Tranquilo, puedes vigilarme todo el tiempo. El camarero lo miró fijamente durante un largo rato antes de servirle finalmente una jarra dorada de cerveza. Sígueme. Edward tomó un sorbo mientras cogía la cerveza, su frescura le refrescó la mente al instante. Se relamió los labios y pensó, no está tan buena como la cerveza de mantequilla. Tras dejar la taza sobre la mesa, siguió al camarero hasta la entrada de la sala de billar número 3. La puerta estaba abierta, dejando ver a un anciano de nariz prominente, vestido con una camisa de lino, apoyado contra la pared con los brazos alrededor de un taco de billar, cabeceando. El camarero le susurró rápidamente unas palabras al oído. Los ojos turbios del anciano se abrieron, escudriñaron a Edward y luego asintió levemente. Adelante. ¿Quieres un revólver y balas? El anciano se levantó, y la enorme cicatriz en su rostro se volvió aún más amenazadora. ¿Acaso no te das cuenta de que la venta privada de armas de fuego y municiones es ilegal? Por supuesto que lo sé. Precisamente por eso estoy aquí. Ja, el anciano soltó una carcajada. 5 libras por un revólver de alta potencia, especialmente modificado, con 30 balas. Ningún problema. Edward aceptó de inmediato. Pero también necesito algunas balas especiales. ¿Comillas a? ¿Qué clase de especial? Del tipo que puede purificar espíritus vengativos. La expresión del anciano se congeló al instante. Examinó a Edward de pies a cabeza antes de decir, comillas, ¿dónde oíste eso? Eso no me incumbe. Cojeando de un lado a otro, dudó antes de decir, puedo preguntar por ti, pero necesitaré libras de oro adicionales. Muchas gracias. El anciano salió cojeando de la sala de billar, probablemente buscando al señor Zombie y a la señorita guardaespaldas.
Unos 10 minutos después, regresó con una caja. Aquí tiene 12 balas purificadoras. Con mis honorarios incluidos, serán 150 libras de oro. Trato. Parece que la cantidad era demasiado pequeña como para justificar una reunión con esos dos. Tenía sentido. En la novela original, la guardaespaldas, Sharon, solo había aceptado el trabajo de protección de Klein porque necesitaba dinero urgentemente en ese momento. De lo contrario, como secuencia 5, normalmente no se molestaría en aceptar un trabajo tan mal pagado. Sin embargo, Edward añadió, por favor, transmítales mi agradecimiento a sus amigos. Por cierto, si tengo otros encargos, puedo contactarlos a través de usted. Eso no lo sé, pero espero que un comprador tan honesto como usted vuelva a menudo. El anciano parecía de buen humor, sonrió y guiñó un ojo. Hace poco conseguí polvo de momia, dicen que es excelente para, ese tipo de cosas. ¿Le interesa? Coma no, gracias, adiós. Todo estaba listo. Ahora, solo quedaba actuar por la noche. Medianoche, distrito de Southbridge, calle Verdi 32. De repente, dos figuras aparecieron entre las sombras de una casa, Edward y Audrey, ambos vestidos con túnicas de mago. ¿Por qué tuvimos que ponernos túnicas de mago?, preguntó Edward, desconcertado. Esta era la primera vez que Audrey participaba activamente en un evento sobrenatural, aparte de las reuniones del club de tarot. Intentaba contener su emoción, pero su corazón latía con fuerza. Se llama ritual. Somos los únicos dos magos de Hogwarts en este mundo. Cuando actuamos juntos, claro, necesitamos nuestro propio ritual exclusivo. ¿Un ritual? Bueno, al fin y al cabo era una vieja tradición del club del tarot. La casa que tenemos delante es nuestro objetivo esta noche. Hay un espíritu vengativo dentro, parece tener la capacidad de hacer que la gente se estrangule. Audrey hizo girar su varita de hueso de dragón, llena de confianza. Tengo la protección sobrenatural de mi varita. No podrá controlarme. Precisamente por eso Edward se había atrevido a llevarla consigo para que adquiriera algo de experiencia en el mundo real. Abierto. Agarrando a Audrey de la muñeca, ambas atravesaron la pared y entraron en la casa. La luz carmesí de la luna se filtraba por la ventana, iluminando el desorden del interior. El lugar estaba completamente revuelto, con claras señales de haber sido registrado varias veces, probablemente por más de un ladrón. Lumos. Ambos lanzaron el hechizo simultáneamente, y un brillante resplandor blanco disipó la oscuridad. Audrey recorrió la habitación con la mirada con curiosidad, pero seguía agarrando con fuerza la túnica de Edward, lo que demostraba que aún estaba un poco nerviosa. Toc, toc, toc. Unos extraños pasos resonaron por toda la casa. En la escalera, una silueta oscura avanzaba tambaleándose. Su cabeza se balanceaba inestablemente sobre su cuello, como si hubiera perdido todo apoyo y pudiera caerse en cualquier momento. Sus ojos se salían de las órbitas de forma antinatural, y sus músculos faciales estaban paralizados por una expresión de puro terror. Aunque Edward se había preparado mentalmente, la sola visión de aquello le revolvió el estómago. Comillas Petrificus totalus, Diffindo. Antes de que Edward pudiera reaccionar, Audrey ya había alzado su varita y desatado una letal combinación de dos golpes. Chas, la cosa se hizo añicos, esparciéndose por el suelo. Primera sangre. Edward le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. ¿Eso fue todo?, preguntó Audrey, algo sorprendida. Ese era solo un ladrón que fue atrapado y asesinado por el espectro que estaba dentro. Llevaba muerto un tiempo. Lo que vimos fue simplemente su cuerpo siendo controlado por el espíritu errante. El verdadero evento principal aún no ha comenzado. Mientras hablaba, un repentino escalofrío lo invadió desde atrás. Se transformó en un viento gélido que se abalanzó directamente sobre el cuello de Edward, un intento del espectro por apoderarse de su cuerpo. Reaccionando al instante, agarró la muñeca de Audrey y se teletransportó a varios metros de distancia. Al mismo tiempo, blandió su varita. Comillas Rebelio. Este hechizo se usaba originalmente para revelar la verdadera forma de un objetivo, ya fuera alguien bajo un hechizo de transformación, un animago o disfrazado con la poción multijugos. Ahora, imbuido de espiritualidad, obligaba al espectro oculto a hacerse visible. Al quedar al descubierto su tapadera, el espectro chilló y se abalanzó directamente sobre Audrey. Auge. Una oleada de llamas carmesí brotó de la boca de Audrey, envolviendo al espectro. En el instante en que lo tocó, el espíritu ardió como una nube de algodón, desintegrándose en la nada. Doble muerte. Edward bajó la mano derecha, con la que sujetaba el revólver. Algo no cuadraba. ¿No se suponía que yo debía enseñarle? Porque siento que es ella quien me lleva en brazos.
Audrey se dio unas palmaditas en el pecho y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Uf, eso fue aterrador. Sí, claro, parecías muy asustado. En ese instante, unas tenues escamas doradas de dragón brillaban sobre la piel de Audrey. Sus pupilas verde esmeralda se habían convertido en rendijas doradas. Conservaba la elegancia de una dama noble, pero ahora irradiaba una aura exótica y casi hechizante. Edward la miró fijamente, intrigado. Audrey, sintiéndose un poco cohibida bajo su mirada, rápidamente retrajo sus rasgos de dragón. Estos cambios ocurren cuando uso mis habilidades. No puedo controlarlos. Eso es genial. Jeje. Aunque los registros originales solo mencionaban un espectro en la casa, aún así registraron minuciosamente cada habitación por precaución. Una vez que confirmaron que no había más amenazas, se dirigieron al sótano, donde encontraron una vieja libreta marrón sobre una larga mesa de madera. Edward lo hojeó rápidamente, arrancó la página que contenía la fórmula de la poción y le entregó el resto a Audrey. No esperaba encontrar aquí secretos de la cuarta época, menciones de la familia Abraham, la familia Antígono y la familia Zaratul. Incluso dice que durante la guerra de los 4 emperadores, los dioses intervinieron personalmente, exclamó Audrey mientras hojeaba las páginas. Para ser precisos, la guerra de los 4 emperadores fue orquestada por los propios dioses. Es una pena que, si bien el dueño de este diario documentó sus experiencias de vida, nunca registró la ubicación exacta de la familia Abraham. Edward soltó una risita. Conseguir las fórmulas de las pociones de la secuencia 8 y la secuencia 7 ya es un gran logro. El siguiente paso es reunir los ingredientes y seguir adelante. Lo abordaré desde dos perspectivas, buscando por mi cuenta y, al mismo tiempo, pidiendo ayuda a otros. Recorrió suavemente con los dedos la página que contenía la fórmula de la poción. Además de preguntarles a El Colgado y al Sol en el Club del Tarot, quizás debería consultar también con Xioiforce. Llevan bastante tiempo frecuentando los círculos de Beyonder en Backlund. Puede que tengan contactos. Audrey asintió con la cabeza. Y también podemos preguntarles sobre el encargo del ahorcado para Quilangos. Ah, hablando de eso, ¿viste algo sobre Quilangos en tu premonición? Déjame pensar. Edward cerró los ojos. Parece que, te lo encontraste en algún tipo de baile. Iba disfrazado, pero lo descubriste y se lo contaste al bufón. Entonces, el subordinado del bufón, un ángel, acabó con él. Espera, esto significa que puedo usar esta información para unirme a la caza de Quilangos. Su recompensa es de nada menos que 30.000 libras de oro. Incluso si solo consigo una décima parte, seguiría siendo una gran ganancia. No puedo vivir a costa de los demás para siempre. Y lo mejor de todo, ni siquiera tendría que correr ningún riesgo, solo informar de su paradero y cobrar. Espera, ¿dijiste que el loco tiene un ángel bajo su mando? Como la mayor admiradora del loco en el club de tarot, Audrey nunca había dudado de su grandeza, pero la repentina mención de un ángel la tomó por sorpresa. Comillas, por supuesto. Edward se aclaró la garganta y recitó con dramatismo. Sentados junto al loco hay 6 ángeles, el ángel de Mercurio, la personificación del destino, el ángel de la muerte, el ejecutor del inframundo, el ángel de la redención, el mensajero de la voluntad divina, el ángel de la vida, la fuente de la sabiduría, el ángel de la retribución, el juez del reino divino. Pero el más poderoso de todos es el ángel del tiempo, el gobernante de las eras antiguas y el que hace sonar la campana del reino divino. Los ojos de Audrey brillaron. Comillas, wow, eso le queda perfecto al loco. Volviendo a Quilangos, vino a Backlund para asesinar. Déjame pensar. Ah, el duque Negan. Así que, si alguna vez recibes una invitación a un baile en la finca del duque Negan, avísame de inmediato. Comillas, entendido. Entonces, aún necesitamos encargarle esto a Xioiforce. Tal vez no. Si se encontraran con Cilingus, podrían correr peligro. Una vez decididos sus próximos pasos, Edward acompañó a Audrey de vuelta a casa antes de aparecerse en su propio hogar. Mientras se aseaba, repasó mentalmente sus planes futuros. Toc, toc, toc. Alguien estaba llamando a la puerta principal. ¿Cómo a quién vendría a estas horas? Con el cepillo de dientes aún en la boca, Edward se acercó al ventanal de su habitación y echó un vistazo hacia afuera. Una figura solitaria permanecía de pie en la entrada, golpeando con un ritmo lento y mecánico. Sus movimientos eran rígidos y antinaturales. ¿Por qué se ven tan raros? Entonces, como si presintiera su mirada, la figura levantó lentamente la cabeza y fijó su mirada en la de Edward. Bañado por la luz carmesí de la luna, apareció ante nosotros un rostro que hizo que a Edward se le erizara el vello. Megose.
Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.